Muy buenas, en este vídeo te voy a hablar del Bitcoin y me voy a mojar, te voy a dar una previsión para el precio de cotización del Bitcoin dentro de unos meses. Y además vamos a ver cuál puede ser la previsión del precio del Bitcoin a 2028. Para ello lo que vamos a hacer va a ser ver cómo ha evolucionado el precio en los últimos halvings. ¿Qué es un halving? Pues te lo voy a explicar. Y te voy a explicar también las tres fases en las que se mueve el precio entre halving y halving. Todo esto lo vamos a ver desde mi pantalla, con gráficos, con tablas y, como siempre, apoyado en datos objetivos. Venga, acompáñame que te lo explico todo paso a paso. Antes de empezar a meternos en faena con gráficos y los Excels que he preparado para que entiendas las proyecciones, quiero explicarte qué es el halving y cómo afecta esto al precio. Cuando el Bitcoin nace en 2009, nace ya pues con las reglas del juego creadas y son unas reglas que no se pueden modificar. Dentro del ecosistema del Bitcoin, los mineros se encargan de añadir bloques que contienen todas las transacciones que se realizan en un intervalo de tiempo, y estos bloques se añaden a la cadena de bloques del Bitcoin. Bueno, pues por hacer este trabajo, que es un trabajo que requiere bastante esfuerzo computacional a día de hoy, los mineros reciben una recompensa. Esa recompensa, desde el principio, desde, ya te digo, enero del 2009, cuando nace el Bitcoin, está fijada. Y esta recompensa se revisa cada 4 años aproximadamente. Se revisa cada 210.000 bloques generados, lo que equivale aproximadamente a 4 años. La recompensa se revisa siempre a la baja. Cada 4 años reducen la recompensa a la mitad. Para que te hagas una idea, hace cosa de un mes, un minero cobraba por hacer exactamente lo mismo que hoy 6,25 bitcoins. Ahora, por hacer exactamente el mismo trabajo, está cobrando 3,125 bitcoins. La mitad. Esto lo que hace al final es que, pues cada vez cueste más minar, la recompensa por realizar ese minado se reduce y hace que los costes, claro, como siguen siendo los mismos, pues el que no tenga margen desaparece del mapa. Al final lo que provoca es que, para una demanda que sigue siendo la misma, incluso creciente, pues no hay tanta oferta y por lo tanto, pues al final el precio acaba subiendo. Vamos ahora sí a mi pantalla y vamos a analizar cómo cada 4 años se produce un ciclo en el precio del Bitcoin. Y vamos a ver que hay claramente 3 fases muy claras que se pueden identificar y podemos conocer ya más o menos cuánto tiempo va a durar cada fase y hasta dónde se va a proyectar el precio en cada una de esas fases. Venga, vamos a mi pantalla y te lo muestro todo. Fíjate cómo ha evolucionado el precio del Bitcoin desde 2010, 2011, fíjate que parece que está plano a cómo está ahora, porque estamos hablando de cotizaciones que estaban en torno a 0 y cómo están ahora, ¿no? Si analizamos así un gráfico no vamos a ver nada, lo suyo es pasar a una escala logarítmica, porque dentro de este periodo aquí han pasado muchas cosas. Lo mejor es pasar una escala logarítmica cuando tenemos este tipo de situaciones, mucha volatilidad, muchos datos y queremos ver bien la evolución del precio. Por lo suyo es que nos vayamos aquí y en configuración cambiemos a escala logarítmica. Así lo vamos a ver mejor. Fíjate cómo la cosa cambia, ¿no? Cómo creció el precio, tuvo su corrección, ¿vale? Y siguió. Si analizamos estas 4 etapas, vemos que cada etapa se puede subdividir a su vez más o menos en 3 fases. Mira, si analizamos cómo ha evolucionado el precio, a mí me interesa sobre todo las 2 últimas etapas, porque realmente es cuando el Bitcoin estaba adquiriendo mayor, reconocimiento, y sobre todo en el último periodo de 4 años aquí ya estaba totalmente aceptado y por lo tanto digamos que aquí ya la evolución es mucho más fiable que lo que hemos visto en etapas anteriores. Aún así, es cierto que todas ellas tienen
muchas similitudes. Y como te decía, cada etapa se puede subdividir en 3 fases. Fíjate, se ve clarísimamente, ¿vale? Vamos a ver cuando arranca el halving, tenemos una subida hasta llegar a una zona de máximos, aquí la vemos, vamos a marcar el último máximo, y desde esa zona de máximos se produce una gran corrección, bajada, etapa bajista, hasta que el precio llega a un mínimo, y una vez alcanzado ese mínimo, el precio se recupera. Bien, pues aquí vemos más o menos pues 2 etapas similares en tiempo y una en corrección, pues que dura un poquito menos que lo que son las subidas. Si analizamos otra de las etapas entre halving y halving, fíjate, subida hasta aquí, caída hasta aquí y desde aquí hasta el siguiente halving, recuperación. Otra vez, 2 etapas de subida más o menos similares en tiempo y una etapa más cortita de corrección. Ambas etapas muy parecidas, como puedes ver. Esto lo podríamos seguir haciendo en lo que queda de gráfico, pero no me voy a parar ahora en esto, porque esto ya lo he detallado, lo tienes en mi artículo, aquí. Tengo un artículo completo con la duración de cada etapa, la subida que ha tenido, la corrección, duraciones, etcétera, etcétera. Si me pongo ahora a hacer todo esto, pues nos tiramos aquí un montón de tiempo y no queremos hacer esto. Lo que queremos es ver exactamente cuál va a ser el precio del Bitcoin tras la primera fase. ¿Y cuánto va a durar esa fase? Más o menos. Pues para que te hagas una idea, la duración de la fase 1 es de unos 500 días, aproximadamente, ¿vale? Un año y pico. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que ha durado más o menos en todas las fases 1 desde el inicio. Así que, bueno, pues más o menos hagámonos a la idea de que va a durar 500 y pico días. ¿Y cuánto se va a proyectar? ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, si yo me pongo aquí en el gráfico y miro hacia el futuro, ¿hasta dónde va a llegar el precio? ¿Hasta los 500.000? ¿Hasta los 600.000? ¿Hasta dónde? ¿Puedo hacer de alguna manera alguna previsión? Pues fíjate, fíjate los máximos que se han alcanzado, ¿vale? En todas estas etapas, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos el otro. ¿Qué pinta tiene? Pues que el precio, fíjate, que va así. ¿Cuál va a ser el siguiente? Pues por ahí estará, ¿no? Más o menos. Parece, ¿no?, que va perdiendo poquito a poco fuelle, ¿no? Bueno, pues lógicamente por ahí van a ir los tiros. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Bueno, pues podemos hacer un cálculo cogiendo promedios o viendo exactamente, pues entre etapa y etapa, lo que va perdiendo de fuelle y aplicárselo en el último cálculo, que es lo que he hecho yo. Vamos a verlo en un Excel, a ver qué nos da. Pues fíjate, si yo ahora tengo en cuenta cómo ha evolucionado el precio, ¿qué va a ocurrir en el próximo, en esta etapa número 5? Pues que el precio va a llegar a subir, no un 700%, sino un 162%. Fíjate cómo se ha ido reduciendo cada vez más y a saco, y por lo tanto pues la proyección a futuro pues es que se produzca pues un aumento, sí, del 162%, ¿vale? No va a ser del 700, sino del 162. Esto sería por matemáticas. Luego habría que tener también en cuenta otros aspectos ya más geopolíticos y de aceptación, etcétera, etcétera, que pueden influir en el precio del Bitcoin, ¿vale? Y puede hacer impulsarlo más o menos. Pero si vemos solamente lo que es el gráfico, la proyección es esta, 162%. Y eso, en cuanto a precios, ¿cuánto es? Pues mira, más o menos tenemos que en los próximos 584 días, que es lo que sale de analizar las diferentes etapas, pues que el precio va a subir hasta más o menos los 170.000 dólares. Si vamos al gráfico, vamos a marcarnos
pues esos 170.000 dólares, perdón, como zona hasta donde puede llegar, más o menos. ¿Vale? En este entorno es hasta donde puede llegar el precio. Parece poquito, ¿no? Pero bueno, fíjate que estamos en 66.000 ahora mismo, o sea que tiene aún recorrido. ¿Y esta subida en cuánto tiempo? Pues más o menos en 1 año y medio. 580 barras, más o menos, aproximadamente, y hasta llegar a este nivel, ¿no? De los 170.000 dólares. Aproximadamente así se va a mover el precio. ¿Vale? Evidentemente no va a ir en línea recta, ya puedes ver, ¿no? Como ahora pues empezó a hacer zigzag, pues puede que vaya haciendo esto, ¿vale? Que vaya así, 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 y llegue pues hasta los 170.000 en ese momento. Esta es la previsión. ¿Cómo lo va a hacer? Subiendo más, bajando menos, puede que te haga el mismo efecto que aquí, es decir, que ahora de repente suba, baje y vuelva otra vez a subir. Esto podría ocurrir también, ¿vale? No sabemos realmente cómo lo va a hacer. Lo que sí sabemos es que si todo sigue como tiene que ir, pues que probablemente estemos dentro de 1 año y medio con 170.000 dólares de Bitcoin. Esa es la primera parte. La siguiente es que una vez llegado a ese techo, vamos a tener una caída. Una caída del Bitcoin porque eso es lo que ha ocurrido en los 4 periodos anteriores y por lo tanto podemos ver hasta dónde va a caer. ¿Cómo? Pues de la misma forma, viendo las proyecciones. Si nosotros ahora nos vamos a ver la fase 2, vemos que poco a poco esa corrección cada vez es menor, cada vez corrige menos. Pero también es cierto que la diferencia no es mucha, es decir, que vamos a tener una gran corrección, sí. Por lo tanto, aunque la proyección al alza va a ser menor, mucho menor que las anteriores, la corrección no va a ser mucho menor que las anteriores. Aquí lo tienes. Fíjate cómo en la fase 2 vemos que va corrigiendo cada vez menos, pero claro, la diferencia no es tan significativa. Vamos a llegar en torno a un 73% de corrección. Y eso, en precio, ¿cuánto es? Pues si corrige desde el máximo de 170.000 un 72%, pues más o menos estamos hablando que va a llegar en torno a los 47.000, 48.000 dólares de cotización. Es decir, incluso por debajo de donde estamos a día de hoy. Vamos a tener luego un periodo que va a durar, pues unos, en este caso lo tienes aquí marcado también, unos 352 días, 1 año prácticamente. Vamos a tener el precio en caída, ¿vale? En caída libre. Y eso, visto aquí, pues es una cosa tal que así. Durante 1 año, más o menos, por aquí, ¿vale? Vamos a tener un 72-73% de caída, es decir, va a llegar el precio a los 47.000, 48.000 dólares. ¿Cómo? Pues lo más probable, las correcciones siempre son mucho más rápidas y más bruscas, por lo tanto puede que veamos una cosa así, exagerada, ¿vale? Algo así, de este estilo. Mucho más bruscas, ¿vale? Que las subidas que van más poquito a poco, las correcciones suelen ser mucho más bruscas. Bueno, pues aquí lo ves, es grandes caídas, ¡pam! Aquí también se ve una gran caída en muy poco tiempo. Aquí se ve también gran caída, recuperación, nuevamente grandes caídas, siempre pues escalonado evidentemente. Pues eso es lo que vamos a ver en esta segunda fase. ¿Hasta dónde? Pues en torno a los 48.000 dólares. Y luego tenemos una siguiente fase de recuperación que si se da más o menos como la que hemos tenido en el último periodo, pues nos va a provocar un crecimiento, ¿hasta dónde? Hasta la zona de máximos anteriores. Más o menos eso es lo que va a ocurrir. Si nos vamos otra vez al Excel, vemos que la próxima fase 3 puede que estemos hablando de 524 días y un 257 de proyección al alza. Que eso equivale a llegar a los 170.000 dólares de la fase 1. Más o menos es como puede evolucionar el precio de Bitcoin de aquí a 2028. Bueno, pues espero que te haya quedado claro qué es un halving,
cómo afecta el halving al Bitcoin y cómo entre halving y halving se producen pues claramente 3 fases que si sabemos aprovecharnos pues podemos sacar mucho dinero. Si todo esto te ha gustado, lo único que tienes que hacer es darle un like y suscribirte si aún no te has suscrito al canal. Y por supuesto, si tienes dudas y si te ha gustado realmente, coméntame en los comentarios porque esto a mí me ayuda y ayuda a crecer el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.